Bueno, hermanos, vamos a Génesis capítulo 1. Estamos en Génesis capítulo 1. Hoy tenemos Santa Cena también. Estamos recordando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo comienza también ahí en Génesis capítulo 1. Y estamos en los versos 3 al 5. Los versos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias por poder estar en este lugar. Gracias por poder tener este lugar para adorarte, abrir las puertas, exaltar tu nombre, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos estar aquí, un grupo de tus hijos, como familia de la fe. Gracias por los que has salvado, Señor, y gracias por lo que hoy también estarás obrando salvación, Señor. Abre los corazones, abre nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y atesoremos tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hago un paréntesis. Para hoy teníamos, iba a compartir el testimonio Toby y Juli. Precioso testimonio, queríamos que lo compartan con toda la iglesia, pero Juli está se está cuidando, saben que está embarazada en la recta final y se estaba cuidando, entonces bueno, no va a poder estar con nosotros, pero el próximo domingo, Dios antes sí va a poder estar, así que ahí van a poder ellos compartir cómo el Señor los salvó. Cierro paréntesis. Viviendo bajo la luz soberana de Dios, es el título del sermón, Viviendo bajo la luz soberana de Dios. Para los que anotan, los chicos me imagino que están anotando, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Pero ahora también les quiero hacer una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin luz? Bueno, muchos nos quedamos sin luz, ¿no? A veces en nuestras casas llega ahí el corte de golpe, se fue la luz. Pero más allá de eso, cuando nos quedamos sin luz en casa, que es un gran problema. Sobre todo que nosotros no pensamos en la luz que no puedo ver, que tal vez el baño tiene poca iluminación y voy a entrar a oscuras, no, sino que se corte internet. Eso, seamos sinceros, ¿no? Es decir, ya es lo primero que pensamos, no tengo comunicación, me cortaron el oxígeno. Pero ¿qué pasaría si nos quedamos sin luz en el mundo? ¿Se pusieron a pensar? ¿Algunos saben? ¿Los chicos saben eso? ¿Qué pasaría si nos quedamos sin luz en el mundo? ¿Qué se imaginan que pasaría? ¿Qué, José? ¿Qué hace? ¿Nos congelamos? Ah, bien. Bueno, pero ¿qué pasaría si nos quedamos sin luz? A ver, Brian ahí, levanta la mano. A ver qué es. Estaría todo oscuro. Todo oscuro, en primer lugar, claro. ¿Y Timo, vos querías decir algo o no? No. Estaría todo oscuro, ese es un principio, ¿no? A su vez también, sí. Apagones, sí, se va la luz del sol. Miren, dicen los científicos, si la luz dejara de brillar, la Tierra se congelaría en cuestiones de semanas y la vida tal como la conocemos tendería a desaparecer rápidamente debido a la falta de luz y calor e interrupción de la fotosíntesis. Dice, después de 8 minutos, la Tierra dejaría de estar en órbita y se dispararía en línea recta hacia el espacio. Eso es solo si la luz del sol se apagara. Y nosotros acá tenemos un montón de cosas en pocos versículos. Una exhaustiva explicación que nosotros podemos tener, pero que la palabra de Dios nos lo dice y nos revela en pocos versículos acerca de lo que Dios creó, pero acerca de lo que Él hizo en su mundo, para qué lo hizo, con qué propósito, y para que nosotros podamos saber por qué fue el propósito. ¿Cuál es el propósito? Y solamente noten que lo que dice acá lo dice en pocos versículos, porque cuando Dios dice ahí, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y el texto comienza a relatar el proceso hacia el orden a partir del caos. ¿Se acuerdan que vimos, y si ustedes leen en sus Biblias ahí, en los versículos 1 y 2 de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios estaba ahí, moviéndose.
nada está fuera del control de Dios. Por lo tanto, lo que Dios empieza ahora a contarnos en su palabra y te empieza a contar a vos y a mí, es a decir que ahora en los siguientes versículos Él empieza a ordenar. Del caos va a empezar a traer un orden. Y eso es lo que Dios hace. Lo que Dios trae hacia nosotros es un orden, pero no solamente comenzamos con la pregunta ¿cómo sería vivir sin luz? Nadie vive sin luz en estos días, ¿no? A veces nosotros decimos la gente del campo, vive sin luz. Sí, sin luz eléctrica, pero la luz del sol la tienen siempre. O sea, siempre tienen luz. En el mundo, en algún sector siempre llega la luz que Dios creó. Ahora, la pregunta es, ¿tenés orden en tu vida? ¿O sabés también que estás viviendo bajo la luz de Dios, el cual todo lo ve? Y a su vez, ¿nos damos cuenta que estamos viviendo bajo la mirada de un Dios que no solamente todo lo ve, sino todo lo ordena? Ese es nuestro Dios. Dios es un Dios que no solamente crea las cosas, sino que es un Dios que también todo lo ve y todo lo ordena. Y eso lo está dejando en claro acá. Dios no es como nosotros un improvisado. Dios no es que hace la creación y la deja que se sostenga sola. Él la sostiene. Él se comprometió a sostener este mundo. Y Él se comprometió también no solamente a sostenerlo, a cuidarlo, sino a armarlo de una manera tal que Él lo va a empezar a armar todo el escenario para que algo ocurra ahí adentro. Empiece la vida, pero también poner algo y a alguien que es la corona de su creación. El hombre y una mujer en un huerto. Pero a su vez, como estuvimos hablando la semana pasada, todo esto está dentro de un plan redentor, de que antes que naciera este mundo, Dios ya había planeado, que era que en esta tierra y en este mundo tuviera que venir y pisarlo el Hijo de Dios, Cristo. Porque Él tiene un plan soberano y eterno, salvar a pecadores, salvarte a vos, salvarte a mí. Ese era el plan del Señor, ese es el plan del Señor. Pero mientras tanto vamos viendo el relato, cómo Él va creando todas las cosas. Y nos hace pensar esto, porque si Dios es un Dios de orden, y si estamos bajo los ojos de aquel que todo lo ve, y si también nosotros nos ponemos a pensar que si Él crea todas las cosas y las ordena, también creó tu vida, formó tu vida, no solamente te vio desde que estabas en el vientre de tu madre, nos conoció ahí el Señor, sino también que Él es el que ordena nuestros pasos. Cuando nosotros pensamos que podemos andar desordenadamente, Dios es un Dios que nos ordena. Cuando nosotros vivimos en tinieblas, dice que la luz de Dios se manifiesta a nosotros, en nuestros corazones. Pero a su vez, cuando andábamos desordenadamente, Dios nos enseña a vivir ordenadamente. Y todo porque somos parte de su creación. Pero ahora nosotros estamos en este texto y quiero que podamos ver en lo que sigue, vamos a ver cómo Dios se puede cambiar una situación de caos en orden, de desolación en vida, de tinieblas a luz. Y todo esto se dice con una tremenda economía de palabras, ahí en pocos versículos y en una serie de declaraciones breves a modo de informe casi. Y Dios dice algo como sea de esta manera y es hecho, y un acto diferente de la creación misma, Él lo va haciendo y se va ordenando. Y lo vemos estos versículos del 3 al 5, el primer día de la creación, que fue la luz hecha, creada y separada de la oscuridad. Entonces creo que esto nos deja ver enseñanzas acá. En primer lugar vamos a ver el versículo 3, que tenemos a un Dios que todo lo ve, que Dios lo ve, porque Él dijo, un Dios que dice, el versículo 3 es un Dios que dice, porque dice que Él dijo y fue hecho. Pero después, lo segundo que vamos a ver ahí es a un Dios que prueba y ve. En el versículo 4 está ahí. Él lo empieza a hacer las cosas, lo prueba y ve. Pero el tercer elemento que hay es un Dios que llama y ordena. Está en el versículo 5. Él pone ese orden. Y todas estas cosas pertenecen a Dios.
Todavía no está el hombre ahí. ¿Y nosotros qué podemos hacer con la creación? Nosotros ya dijimos que no podemos crear nada, ¿no es cierto? Con nuestra palabra no podemos hacer como Dios que dijo y fue hecho. No podemos decir, sea un tigre y que aparezca acá un tigre. No, si quiero un tigre tengo, no sé, que ir, cazarlo en África, traerlo acá, en un barco, no sé. Pero yo no tengo poder para nada. Dios sí lo tiene poder para hacer. Y así cada cosa. Entonces, cuando nosotros leemos acá y dijo Dios sea la luz y fue la luz, ahí vemos la autoridad de la palabra del Señor. La palabra autoritativa de Dios. Que lo que Dios dice se hace. Lo que Dios dice se hace. Por eso la palabra de Dios está entre nosotros, para que nosotros la podamos leer y nosotros lo que dice Dios lo podamos obedecer. La Biblia la tenés en tu casa, la tenés entre tus manos, para que vos puedas leerla y para que la obedezcas, porque es la palabra de Dios que te guía a la vida eterna, que te guía a conocerlo a Él, que te guía a crecer en santidad. Para eso está la palabra del Señor, porque Dios dijo y fue hecho, y es importante, pero también dice ahí, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, es un Dios que lo que hace no es que se da vuelta y hace otra cosa. Lo que hace es importante, Él lo ve, Él lo puede catalogar, Él le puede poner una calificación. Pero a su vez también dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces, vamos a ver el primer elemento acá en este texto. Porque nosotros, si tenemos a un Dios que dijo, tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención. Cuando leemos la Biblia, ¿sabemos que Dios, estás consciente que Dios te está hablando? Porque yo puedo decir, sí, yo creo que Dios me habla, pero a veces no somos conscientes. Dios nos dice que nos comportemos de esta manera, lo leemos en la Biblia, la cerramos y seguimos viviendo como queremos nosotros. Y es como si Dios nos dijera, ¿cómo es esto? Yo te estoy diciendo algo y vos después vivís como vos querés. Y estamos bajo los ojos de Dios. Si el Señor dijo, hay que obedecer. Y acá tenemos el Dios que dice y fue hecho. Noten que dice ahí, y dijo Dios. O sea, Dios no tuvo que formar la luz con sus manos. Fue suficiente que Dios solo pronunciara las palabras, ahí sea la luz. Y fue la luz. Noten que en estos versículos hay una comunicación efectiva, pero no exhaustiva. Porque yo les dije, ¿qué pasaría si vivimos sin luz en el mundo? Y los científicos pueden decir, si se acaba la luz, la fotosíntesis y los rayos que llegan a la Tierra y lo empiezan a desglosar todo, ¿qué pasa? Si no hubiese luz en la creación. Sin embargo, de una forma efectiva, Dios dice que hizo algo que iba a ser bueno para la Tierra. La luz iba a ser buena para la Tierra. Y la luz es buena no solamente para este mundo, sino también porque Dios la creó con un fin, con un propósito. Comienza a haber una comunicación ahí efectiva. Y recordemos que la Biblia, su propósito es el mensaje de Dios al hombre caído. El Antiguo Testamento lo que nos va guiando es, como veíamos, es guiarnos a la promesa que fue hecha desde antes de la creación del mundo. Entonces yo tengo que partir de esa base. Dios comienza a crear todo esto con un propósito y con un fin. Si ahora te estás anoticiando de que Dios creó este mundo con un propósito y un fin, exactamente es para eso que nosotros abrimos la palabra de Dios y la predicamos, para que sepas que este mundo que Dios creó lo hizo para manifestar su gracia, su amor y misericordia sobre pecadores que viven lejos de Dios, sobre hombres y mujeres que su corazón está lejos de Él y que estamos en tinieblas. No tenemos la luz del Señor. No nos ha amanecido y no nos ha resplandecido Cristo. Y ambos testamentos dan todo lo que el hombre necesita desde la caída hasta la segunda venida de Cristo. Y los detalles de lo que podemos considerar en la Biblia nos guían a un solo propósito, a la relación de Dios con el hombre. Y nosotros vemos acá que el importante es Dios, siempre es Dios. El primero es Dios. Nosotros acá, Génesis, ni siquiera estamos. Y es Dios diciendo las cosas, es Dios creando. Y ya dijimos que nosotros no podemos crear nada. Por más que tengas fe, por más que pongas toda la fe
para querer crear algo con tu boca, no lo vas a poder hacer, porque nuestra palabra no tiene poder. Nuestra palabra no tiene poder. Por ahí uno dice, no, está el movimiento de declaración positiva, de declaración de fe. Declará con fe que lo que decís va a ser hecho. Y lo que fue hecho ya fue hecho por el Señor. Mis palabras no tienen fe. Yo no tengo poder. El que tiene poder para esto es Dios. Y yo soy parte de la creación de Dios. Y yo me sujeto a lo creado por el Señor. Él es el que puede hacer. Él es el que tiene poder para hacerlo. Nosotros, hermanos, tenemos poder para destruir las cosas. Lo que Dios hizo lo queremos destruir. El hombre quiere destruir. Dios crea algo precioso adentro del vientre de una mujer y lo va formando de una forma misteriosa y nosotros lo queremos destruir. Lo queremos matar. Así es el corazón del hombre. Todo lo que es creado por Dios, el hombre se levanta contra Dios. Lamentablemente, estando lejos de Dios. Pero noten que acá no solamente Dios dice, sino que también dice algo. Dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, el primer paso desde el caos que hay en los versículos anteriores hasta el orden, en primer lugar, es traer luz. Es traer luz. Bueno, eso es algo lógico también, ¿no? Nos lleva a la lógica nuestra. Si yo me quiero poner a ordenar una habitación, ¿lo hacen con la luz apagada? Vamos a acomodar la pieza, está todo oscuro. Hacemos un desastre, ¿no? Hay que hacer la cama, juntar los zapatos, acomodar las medias una con otra. No vemos nada. Necesitamos prender la luz para ordenar el caos que hay. Y generalmente le decimos eso a nuestros hijos, ¿no? Bueno, ordenen el caos de su pieza. Entonces prenden la luz y comienzan. Dios comienza este orden poniendo la luz, porque es algo muy significativo a través de toda la Biblia, la luz. A través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque nosotros vemos que esto es también la manera en que Dios obra en nuestra vida. Cualquiera que sea la luz que se quiera decir en estas palabras, debemos creer que ha sido hecha y creada y que es buena. Y que no es esa luz por la que brilla la misma sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios no es creada. La sabiduría de Dios no la creó nadie. La sabiduría de Dios es engendrada de Él mismo, sale de Él mismo. Ahora nosotros acá vemos que Dios puede crear la luz. Dios puede hacer la luz sobre un mundo que está a oscuras. Y ahí empieza Dios a empezar a acomodar las cosas. Cuando nuestra vida está lejos de Dios, estamos en tinieblas. Eso dice, también el apóstol Pablo hablaba de eso. Y también hablaba de que nuestros corazones están entenebrecidos, como en tinieblas, oscuros. Nuestra vida no encuentra un orden, nuestra vida no encuentra a dónde ir, andamos tanteando, somos como ciegos. Pero en la Escritura nos dice que la luz de Cristo viene y nos alumbra. En primer lugar, para que lo podamos ver a Él, que es el que trae el orden. Y a su vez también la luz me ilumina a mí. Y empiezo a mirarme adentro de mi corazón y veo toda mi miseria que antes yo no veía. Y veo todo mi pecado y digo, ¿qué es esto que hay? Y necesito a Cristo. Y ahí esa luz de Cristo, que yo puedo ver a Cristo, pero que a su vez ilumina mi propio corazón, Él empieza a traer un orden a mi vida desordenada, al caos que hay. Y eso es lo que hace el Señor. Noten que acá dice, sea, y dijo Dios, sea la luz. Acá este sea es un verbo de llegar a ser. La palabra ahí es fiat, mandato, algo que acontece rápidamente. Es algo que Dios dice y es automáticamente. No necesita de otro elemento externo. Y Pablo habla acerca de la luz que viene a través del Evangelio. Y eso es lo que Dios hace cuando estás en tiniebla. Él se te cruza en tu camino un día y te dice, sea la luz sobre este corazón que todavía está en tinieblas. Cuando se nos abre la palabra del Señor, cuando estás escuchando el Evangelio, se te abre el entendimiento y ahora ves. Miren cómo lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6. Acompáñenme ahí, por favor. 2 Corintios 4,
del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Te lleva a las tinieblas. Estás en tinieblas, no podés ver. Pero noten que dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Noten que lo que nos está mostrando acá es que esta luz creadora de Dios, esta luz que pone, es para un propósito que también luego se va a reflejar en el corazón del hombre que Él va a crear, que se va a apartar de Dios, que va a estar en tinieblas, pero que esa luz sigue estando. Esa luz nunca se apartó. Y es la luz de Cristo que resplandece en los corazones desde Génesis capítulo 3, que caen nuestros primeros padres, hasta el día de hoy. 5 de octubre del 2025. Sigue resplandeciendo la luz de Cristo en nuestros corazones. Y gracias al Señor por eso, porque es por medio de la gracia del Evangelio de Cristo. Primera diferenciación que hay acá, luz y tinieblas. ¿Ven el contraste? Luz y tinieblas. Cuando nosotros estamos en oscuridad, aunque prendamos un fósforo, las tinieblas parecen que del lugar algo se rompen, ¿no? Estamos a oscuras. Prendemos la luz del celular y algo rompe la luz del celular sobre esas tinieblas. Pero acá dice que esta luz ilumina todo, disipa todas las tinieblas, saca todas las tinieblas. Y es lo que está diciendo acá el Señor y hace una separación. Hay tinieblas, pero también hay luz. Y a partir de ahora la diferenciación será, separó o dividió a lo largo del capítulo. Es clave esto. Y que el primero de todos los seres visibles que Dios creó fue la luz, para que por ella pudiésemos ver sus obras y su gloria en ella. Y nosotros nos podamos regocijar de la belleza del Señor también. Dios creó la luz para que nosotros podamos ver con nuestros ojos las obras del Señor. Los hermanos anduvieron por el sur, allá por Chile, cruzaron cordilleras, vieron lagos, precioso. Imagínense cómo ver un lago si está todo oscuro. Cómo ver una montaña preciosa si todo eso está en tinieblas, no la podemos ver. Cuando se cierne la noche sobre el mar, vamos a la playa, pero a veces a la noche nos acercamos al mar y solo escuchamos el sonido de las olas. No podemos ver el horizonte, no podemos ver cómo rompen las olas. Pero cuando viene la luz, vemos todo eso y decimos, wow, mirá hasta dónde llega el mar, mirá qué tremenda esas olas, porque eso es lo que hace la luz. Separa las obras del Señor, lo que Dios creó, la luz de las tinieblas, lo que no se puede ver, con la luz del Señor ahora que Él crea, se puede ver. Y es una bendición poder disfrutar eso. La luz es la gran belleza y bendición del universo. Y en la nueva creación lo primero que se produce en el alma ahí, como leíamos que el apóstol Pablo dice, es la luz. Lo que hace es el Espíritu Santo cautiva nuestra voluntad y ahora nuestro entendimiento es resplandecido y vemos la belleza de Cristo, vemos la belleza del Evangelio, vemos lo precioso que es Él, cómo Él me salvó, cómo Él me rescató. Ahora lo puedo ver, antes no lo veías. ¿Por qué antes no lo veías? Porque estabas en tinieblas. Porque antes no podías ver la cruz de Cristo y lo que significó que Él muriera en la cruz para salvarte de tus pecados. No lo podías ver porque estabas en tinieblas. Y de eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. Primero te alumbra y sos un muerto. Y ahí es lo que dice el profeta, que a los muertos lo va a alumbrar Cristo. Luz les va a resplandecer. Cuando Cristo vino, ¿cuál fue la profecía que se cumplió? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y es la luz de nuestro Creador. Es la luz de nuestro Señor, trayendo ahí no solamente orden, sino una revelación de lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer.
que la luz fue hecha por la palabra y el poder de Dios, porque dice ahí, dijo sea la luz, lo quiso, lo decidió y fue hecha. Inmediatamente, la palabra de Dios es viva y eficaz, ahí vemos. Y Cristo es la palabra o el verbo esencial y eterno. Por medio de él fue producida la luz. Por medio de él fue producida la luz. Y uno dice, pero si acá no está Cristo. No, pero en la palabra de Dios nos revela que sí estaba Cristo acá. Miren lo que dice ahí Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 9. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 1, versículo 9. Lo voy a buscar acá porque no lo tenía anotado, pero quiero que lo podamos leer. Sí lo tenía acá en los apuntes. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y miren lo que dice Juan 8, 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Uno más. Juan 9, capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, este no es el versículo, 9:5, perdón. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esto nos quiere decir que al final, Dios es la fuente final de la luz del día que alterna la oscuridad. Pero al final Dios es la única luz que puede alumbrar el alma del hombre en medio de sus tinieblas. Jesús lo expresó de esa manera. Jesús lo dijo de esa manera. El sol se presenta después como la causa inmediata. Los versículos 14 al 18, si ustedes leen ahí de Génesis, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Por eso la luz simboliza vida y bendición. Porque lo que está diciendo ahora acá es, noten que en los versículos estos está dando y diciendo, Dios dijo que sea la luz y está la luz. Y en estos versículos siguientes, Él va creando todas las demás lumbreras. O sea, acá tenemos un poquito más extenso de lo que Él está creando y va formando. Fíjense que va en una progresión. Antes era caos, ahora en medio de ese caos que está el Espíritu de Dios, empieza a ordenar y lo primero que necesitamos, la luz, para que veamos todo lo que Dios va a empezar a pintar en ese lienzo que Él está creando y que Él está poniendo. ¿Cómo vamos a ver el precioso árbol que Dios hace? Los animales que Él hace, las flores con sus detalles. ¿Cómo lo podemos ver si no hay luz? Por eso Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y ahí tenemos el segundo elemento, el Dios que prueba y ve. Y ahí está el versículo 4, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Que después de haber producido la luz que quiso hacer, Dios la aprobó. Vio Dios que la luz era buena. Ahora, Dios no necesita, como nosotros, llevar un trabajo para que otro lo apruebe. O los chicos hacen un examen en la escuela, profesora, a ver, ¿está bien? Sí, aprobado o desaprobado. Dios no necesita, no hay otro como Él, no hay otro perfecto más que Él. ¿A quién le va a decir Dios, bueno, mirá lo que hice, a ver cómo lo hice? Él mismo lo hace y Él mismo lo aprueba, porque es perfecto. Es perfecto, no necesita a nadie más. Por eso Dios está diciendo, Él lo probó, dice, y vio Dios que la luz era buena. Él mismo dijo, qué bueno esto que hice, ¿no? Nosotros nos podemos jactar, ¿no? Y bueno, más. Nosotros los argentinos somos bastante agrandados. Y cuando jugamos al fútbol ni hablar, ¿no? Qué golazo que hice, ¿viste el golazo que hice?
Y entonces uno se va, ¿viste la jugada? ¿Viste esto que hice? Mirá esto cómo me salió. No, espectacular. Bueno. Y nosotros mismos nos aprobamos. O sea, queremos decirle a otro que nos apruebe lo que nosotros decimos, porque nosotros nos aprobamos. Pero siempre hay un error, siempre hay otro que hace mejores las cosas que nosotros. En Dios no, en Dios no. Dios Él hace todas las cosas perfectas. Si la luz es buena, miren qué precioso, ¿no? Cuán bueno ha de ser el que es el manantial de la luz y de quien recibimos nosotros esa luz. Si Dios hizo esto para el mundo, dar la luz para mostrar todas sus obras, ¿cuánto más preciosa es la luz que alumbró tu corazón? Por medio del Evangelio de Cristo. Porque esa luz es una luz eterna. Es una luz eterna. Acá la luz es diferenciada entre la luz y las tinieblas. Hay una parte que va a estar en tinieblas en este mundo creado, siendo la noche, y después una parte de día, la luz siendo de día. Cuando nosotros, el Señor alumbra nuestra vida, nos cubre con esa luz. Y ahora nosotros estamos en luz. Y dice, ya no andamos en tinieblas. Ya no andamos en tinieblas. ¿Por qué queremos buscar las tinieblas si Dios nos sacó de las tinieblas? ¿No? ¿Qué cosa nuestro corazón? Dios nos alumbra con la luz de Cristo, nos salva y buscamos las cosas de las tinieblas. Buscamos querer andar en secreto, pecados ocultos. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Si sos un cristiano, si sos un hijo de Dios y estás en cosas ocultas ahí cuchillando, mirando en el celular cosas que no tenés que mirar y sabés, Dios alumbró tu corazón. ¿Por qué de vuelta volvés a las tinieblas? Si la luz de Cristo te amaneció, no lo hagas ya, desistí de eso. Y andemos en luz, por eso Pablo dice, andemos en luz como hijos de luz, porque somos hijos de luz. Noten que acá dice que fue buena, ¿no? Bajo las restricciones de Dios, aún la oscuridad y la profundidad de las aguas, está la luz del Señor, son ahora algo bueno, las cuales sirven a los propósitos que le van a traer bien al Señor. Dios hace estas cosas y le traen gloria al Señor. ¿Y cómo sabes que le traen gloria al Señor? Porque de una manera poética y preciosa, el salmista lo describe en el Salmo 104. Miren lo que dice el Salmo 104, versículo 19 al 26. Salmo 104, 19 al 26. Dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugase con él. Noten que todo lo que Dios empieza a crear a partir de la luz y todo lo que van a empezar a hacer, todo es para la gloria de Dios. Él lo hace y se recrea con todas las cosas. Hacen la voluntad del Señor. Todo hace la voluntad del Señor. Nosotros fuimos creados para hacer la voluntad del Señor. Pero nuestras transgresiones nos separaron de Él. Nuestro pecado nos separó de Él. Ahora el propósito del Señor es que conozcas a Cristo, veas el propósito original por el que vos y yo fuimos creados y empieces a caminar como dice tu Creador. Y eso lo tiene que saber todo hombre. Todo hombre tiene que estar mirando esto. Noten que dice separó acá, ¿no? Ahí hay una parte importante del proceso de la creación es que establece los límites, que separa la creación en diferentes partes. Y ahí se distingue una de otra. Y estos límites establecidos por Dios son importantes para el ordenamiento del mundo. Noten que si no el mundo sería un caos, si no estuviera separados. Lo que aquí es cierto del entorno material es igualmente cierto con respecto al orden moral que el Señor establece. Siempre hay límites. Todos necesitamos límites. Y Dios nos pone los límites. Dios tuvo que ponernos los límites al hombre diciendo lo que era bueno moralmente a través de mandamientos. Diciendo lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer. Y son buenos los límites puestos por el Señor, porque esos límites nos llevan a estar en comunión y en paz con Él también, y a andar de acuerdo a cómo Él nos creó. No reneguemos de los no del Señor en la Escritura.
Cuando el Señor dice no hagas esto, te lo está diciendo por tu bien. No seamos como fue Saulo antes de que el Señor lo convirtiera, pegando contra la punta del aguijón, lastimándote solo. Pensá en lo que Dios está diciendo. Esto es bueno. Lo que yo digo en mi palabra es bueno. Límites. Que Dios separó la luz de las tinieblas, distribuyó con todo ahí el tiempo, entre ellas el día para la luz y la noche para las tinieblas, dice. Y en constante irregular sucesión van girando. Y aunque la oscuridad estaba ahora disipada por la luz, sin embargo, se turna con la luz, se va turnando con la luz. Tiene su lugar porque tiene su uso. Pues así como el nuevo día amanece para comenzar un nuevo día de trabajo, cuando el sol se va ocultando, ¿qué nos va diciendo? Que ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar. Los médicos dicen que nuestro cuerpo se va acomodando al orden del día. ¿Vieron las personas que a veces tienen insomnio? Es una enfermedad. Les causa enfermedad eso. Porque si el Señor hizo la noche para que descansemos, todo nuestro cuerpo tiende al descanso. Tiende al descanso. Nuestras pupilas ya no son diferentes, nuestros párpados empiezan a cerrar un poco, nuestro cuerpo se empieza a relajar, porque Dios nos creó de esa manera. Y está diciendo que ya en la noche te tenés que ir a acostar. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo obligamos a quedarse despierto, ¿no? Por eso dicen que es tan malo muchas veces. Estamos torturando a nuestro cuerpo cuando te quedás a altas horas de la noche metiéndole una luz que no es la luz del Señor creada y le forzás a tus ojos que miren una pantalla tan de cerca. Para los chicos, por favor, no estén los celulares a la noche, por favor. Esto es algo que siempre, recurrentemente charlamos con nuestros hijos. Es tan malo eso. Forzás que tus ojos, Dios te creó y te hizo la noche para descansar y nosotros estamos diciendo, no me importa nada, Dios, no, ¿qué me importa? Yo le sigo metiendo luz a mis ojos, no sabes nada. Y empezás de a poco a torturar tu cuerpo y empiezan los estrés mentales, empiezan de no poder dormir bien, empiezan las consecuencias que son graves para el cuerpo. No solo para el corazón, por lo que tal vez estás consumiendo, o tal vez simplemente es bueno. Yo me descargo muchos libros acá tengo mi aparato, mi iPad, y a veces me quedo a la noche leyendo. Y saben que he dormido mal. Y uno dice, pero leíste, no sé, una teología sistemática, no importa. Estoy obligando a mi cuerpo a hacer algo que Dios dice, ya, tranquilo, tenés todo el día para trabajar. Ahora a la noche, listo, anda a descansar. Y Dios la creó para eso, hizo en este caso la noche para que podamos reposar. Favorece el reposo de la noche y también se corren las cortinas en torno a nuestro alrededor para que podamos dormir mejor. Y en este contexto la luz y las tinieblas llaman la atención a la creación del tiempo. Porque noten que dice acá que la luz es llamada día y la oscuridad es llamada noche. Por eso cuando a lo largo de la Escritura dice, no seamos como los que andan de noche, y se está refiriendo a los que andan en oscuridad, a los que andan en tinieblas, a eso se está refiriendo. Y el versículo 5, el último que tenemos ahí, el Dios que llama y ordena, que Dios separó la una de la otra, la luz de las tinieblas, poniéndole distintos nombres. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, dice ahí, ¿no? ¿Dice la Biblia eso? Sí. Les dio nombres. Como el Señor de ambas, Él puede decirle cómo se pueden llamar. Y reconozcamos a Dios en la constante sucesión de día y de noche. Porque Dios es el que dijo, esto tiene que ser de día y esto va a ser la noche. El día le pertenece al Señor y la noche le pertenece al Señor. Él es el creador del día y de la noche. Si Él es el creador del día y de la noche, Él es el Señor de esas partes de horarios. Yo no soy el Señor. Yo tengo que andar como Él dijo que tengo que andar, de día y cuando cae la noche. Y nos tenemos que sujetar a su creación. Nos tenemos que sujetar a Él. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo del día? ¿Y en qué ocupamos nuestro tiempo de la noche también? Él es el Señor de esas dos ocasiones que puso. De esas
2 separaciones que hizo acá. Dios muestra que es el gobernante ahí también del cosmos, al poner nombre a sus esferas. Bueno, lo vamos a ver ahí en los versículos 14 en adelante. Pero a través de sus mandatos y designios divinos, Dios ahí da existencia, significado a todo, de acuerdo a su consejo eterno. Ahora lo dice en pocos versículos. Y acá por ahí hay misterios, ¿no? Hay cosas que nos gustaría saber más detalles. Pero el Señor sabe cada detalle. Solamente nos va dando información para que nosotros la creamos y sepamos cómo Él lo hizo. Y ya está bien con eso. Hay cosas que de este lado no vamos a saber. Pero tranquilos, todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad, el Señor nos la reveló. Entonces tenemos que estar tranquilos. Pero hay cosas que vamos a seguir aprendiendo cuando estemos con el Señor. Y toda la creación tiene coherencia y significado dentro de su voluntad. ¿Se acuerdan que Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor? ¿No? Yo lo que tengo que tener es temor del Señor. Él es el creador. Él es el Señor. ¿Cómo yo estoy andando delante de sus ojos? Pero ahora dice también acá un día. Esta palabra está ahí. Y esta presentación de la Semana de la Creación hace posible también que el pueblo del pacto de Dios puede imitar al Creador con un patrón semanal de trabajo y de descanso. Y es lo que Dios ahora va a empezar a marcar. Cuando el pueblo de Dios va avanzando y ya Dios va poniendo un pueblo, el Señor le dice, vas a trabajar 6 días y al 7º día vas a descansar. ¿Por qué? Porque Dios no solamente descansó, sino que necesitamos descansar de nuestras labores. Necesitamos descansar y necesitamos darle al Creador toda la gloria y la adoración que Él merece porque Él nos da todas las cosas. El trabajo que tenés, ¿no te lo da el Señor? La vida que tenés, ¿no te la da el Señor? 6 días a la semana, ¿no disfrutás de todo? De trabajar, de descansar, de pasear, de salir a mirar los paisajes, no sé. Todo el Señor nos da ese tiempo, pero un día es un día para agradecerle a Él por todas esas bendiciones. Y pone ese día el Señor. Cuando empezamos a ver ahí en Éxodo también, Éxodo habla mucho de eso. Por ejemplo, Éxodo 20:11 dice, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora Éxodo 31:13 y el versículo 17 dice, una señal, va a ser esto una señal para siempre. Y debemos plantearnos los días de la creación en este término día, porque son días. Noten que acá en Génesis dice, y fue el día primero. Como dice acá, y fue la mañana, y fue la tarde, y la mañana un día. Y la palabra ahí, la palabra día ahí, es la palabra yom, que es una posición del día del calendario literal. 24 horas. Este es un día de 24 horas que yo creé para vos. No tenemos que tener dudas de eso. Y Dios exactamente hizo todo lo que hizo de acuerdo a los días que dice acá en la Escritura. Y con respecto a la edad del universo, estuvimos hablando un poco el miércoles, ampliamos un poquito más esto, y algunos abogan por la tierra joven, fechando el inicio de la creación, podríamos decir del 4000 o al 6000, por ahí. Y nosotros nos damos cuenta que cuando Dios crea las cosas, las puede crear con edad. Algunos dicen, no, pero mirá, esta montaña tiene millones y millones de años. Dios no creó a un hombre con unos 30 años del polvo. O sea, Dios puede crear con edad. Dios puede decir que sea una montaña y esa montaña ya puede tener un tiempo. Él es el Señor del tiempo, porque es su creación. Y esto es importante también saberlo. Cuando Dios crea las cosas, las crea con edad, con una edad aparente. Y otros estudiosos han argumentado a favor de una tierra mucho más vieja. Bueno, está bien, basándose en los datos de la revelación general. Y es por eso que la palabra día no debe aislarse de la frase repetida ahí, fue la tarde y fue la mañana. Porque lo que está diciendo con estas 2 palabras, fue la tarde y fue la mañana, es que está hablando de un día literal de tiempo, del que nosotros conocemos y que el hombre fue puesto en este mundo. 24 horas. 24 horas.
¿Adán y Eva tenían 24 horas? Sí. ¿Nosotros tenemos 24 horas? Sí, también. Y Dios creó el mundo de esa manera. Por esto, mis amados hermanos, cada día, cada hora le pertenecen a Dios. Y como cada día y cada hora la administramos es para que glorifiquemos a Dios. Sea en tus labores, en tus descansos. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? ¿Qué te está diciendo? Yo sé que el Señor va hablando a los corazones por medio de su palabra, pero si Dios creó este día, no solamente las lumbreras, el día, separó el día de la noche, no solamente cómo andamos nosotros, Dios lo hizo con un propósito y un orden. En primer lugar, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y si somos hijos de Dios tenemos que andar ordenadamente. Pero a su vez Dios es un Dios de tiempo. De tiempo. No voy a hablar de la impuntualidad. Eso puede ser otro sermón. Pero esto toca acá el tema de los tiempos. Dios hizo todo a su tiempo preciso. Cuando tuvo que venir Cristo a la tierra, dice que vino en el tiempo indicado por el Señor. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y eso nos habla de nosotros de muchas veces tener que ajustar cosas. Tener que ajustar nuestros relojes a veces. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y es importante que cuando nosotros nos reunimos podamos estar a tiempo adorando al Señor. Él es digno, ¿no es cierto? Él es digno. Llega tarde a tu trabajo. No lo tenés que hacer, por supuesto que no. Pero es un mortal, es un hombre que le vas a fallar. Pero cuando llegás tarde para adorar al Señor, yo sé que muchos de ustedes llegan porque algunos trabajan, ¿no? Están en casa de nuestros hermanos, trabajan, hacen todo lo posible rápido y están acá. Otros tienen turnos que trabajar este día, son empresas que no pueden parar. Y está bien, están sirviendo al Señor. Yo hablo de aquellos que tenemos todo el tiempo. Que no. Acostémonos temprano el sábado a la mañana, el sábado a la noche. Dispongamos nuestro corazón. Al otro día levantarnos temprano, acomodar las cosas, ordenar las cosas. Y hermanos, yo le estoy diciendo esto, estoy sufriendo por dentro, porque ustedes saben que los amo con todo mi corazón, pero poder ser ordenados es una bendición. Preparen la ropa antes, busquen los zapatos antes, busquen las medias antes, pero prepárense para el día del Señor. Es el día que Él preparó. Y no solo porque es este día, sino que miren, este primer día que Dios hizo es el día en el cual Él se manifestó de una manera. Miren lo que dice Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Ya con esto quiero pasar al tiempo de la cena del Señor, pero quiero cerrar esto. Lucas capítulo 1. Es extenso Lucas, pero quiero que veamos el versículo 78 y 79. Miren lo que dice ahí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y cuando el Señor resucitó, ¿qué dice la Escritura? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Vinieron y no lo hallaron a Cristo en el sepulcro. Ya había resucitado. La luz del mundo ahora se va a reflejar a todos los corazones. La luz del mundo ahora ya cumplió y pagó el precio de nuestros pecados. La luz del mundo que vino a brillar y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ahora se manifiesta el primer día de la semana. Como el primer día de la creación se manifestó la luz del Señor, ahora a nosotros se nos está diciendo que el primer día de la semana se manifiesta la luz de Cristo para alumbrar nuestros corazones. No vamos a estar adorándole a Él. No vamos a estar bajo la luz de Cristo, bajo la luz de su palabra. Que así sea, hermanos, que podamos estar. Él es nuestro Dios. Cristo es nuestro Dios, es nuestro Señor.
y nos ha alumbrado y nos ha salvado cuando estábamos en tinieblas. Y esto nos deja también para pensar, si estás viviendo bajo esta luz de Cristo, me da para pensar. Y en esta mañana que te puedas preguntar si estás en tinieblas. Si estás en tinieblas, yo desearía que en esta mañana te puedas ir con la luz de Cristo. Puedas estar bajo la luz de Cristo. Arrepentirte de tus pecados, decirle al Señor que estuviste viviendo en tinieblas, no veías y que ahora podés ver al Señor. Y la luz de Cristo te alumbra, te alumbrará para que puedas verlo a Él. Y corras a Él y creas en la obra de Cristo para poder ser salvado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran amor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todos los que estamos acá fallamos tantas veces, Señor. Yo te fallo tantas veces. Señor, muchas veces soy negligente en mis tiempos, negligente en mi preparación para tu día, Señor. Perdóname. Ayúdame, Señor, a poder estar viendo esto. Y ayuda también a mis hermanos, Señor, tu iglesia, para que podamos crecer y madurar también en esto, Señor. Este día que es un día tan especial en el cual tu palabra nos dice que has resucitado. Cada domingo celebramos esto, que has resucitado. Que ahora hemos podido ver, te hemos podido ver a ti, que tu luz nos ha alumbrado, Señor. Cuando se hace salir el sol de este día, nos estás indicando solamente una luz mayor que nos ha alumbrado, Señor. Porque el sol de este día va a pasar y van a volver la oscuridad y la noche. Pero la luz que alumbra nuestro corazón va a estar para siempre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios con todo lo que tenemos por delante. Y gracias por crear este mundo para que podamos vivir y podamos glorificarte. Que también podamos aprovechar los tiempos para predicar tu palabra, Señor. Anunciarles al mundo que has venido un día, que tu luz ha alumbrado a los hombres. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.